Bienvenido. Bienvenidos a su canal Bautista de Miami. Fíjense, a veces uno se pone a pensar, hoy voy a tratar el tema de los cristianos, mejor dicho, de los paganos y los derechos humanos. Esto es un tema a veces que no se le da mucha atención, pero a veces nos ponemos a pensar, óigame, mira que la humanidad está mala, mira que la humanidad está mala, mira que pasan cosas, ya esto debe de ser el fin del mundo, ya Cristo está a las puertas, etcétera. Vemos tanta maldad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, etcétera. Y como que la gente no tuviera conciencia. Pero a veces se nos olvida cómo era el mundo antes del cristianismo, cómo era el mundo antes de la llegada de los cristianos. Y es bueno recordarse de esto porque esto nos abre la mente a este tema. Uno, por ejemplo, mira a los que son historiadores, ¿no? Desde el punto de vista histórico uno puede mirar, por ejemplo, a España. España es un país que la historia de España, de cómo llegó a ser España hoy en día, guerras y guerras y guerras, de muchos conflictos. España era un país inicialmente que comenzó con muchos pequeños reinos entre ellos mismos, fajándose, peleándose, hasta inclusive hoy en día, en nuestros tiempos, todavía está la región de Cataluña, que tengo entendido, creo que querían separarse de España. Europa, que siempre se ha considerado una región llena de avances, siendo los iluminados de la humanidad. ¿Cuántas guerras, por ejemplo, en la misma España? Podemos hablar. Increíble, increíble. Pero no solamente en España, si uno mira una región más chiquita, por ejemplo Inglaterra, las clases de guerra que tuvieron lo que hoy nosotros llamamos los ingleses entre ellos mismos, pequeños, es la misma historia, pequeños reinos matándose, atravesándose a espada unos a otros, porque hay que ver la historia de lo que es Inglaterra hoy en día, los británicos contra los sajones, las tribus germánicas, inclusive los vikingos también. Un pedacito de tierra no tan grande, ¿cómo es posible que haya estado sumido en tantos baños de charcos de sangre? Y eso no se limita solamente antes de la llegada de Cristo, sino posteriormente, pero costó tiempo para evangelizar y alcanzar a que el cristianismo se expandiera, porque hubo mucha resistencia, como lo hay hoy en día también. Y así sucesivamente. El mundo antes de Cristo es el punto que estoy queriendo hacer. El mundo sin el cristianismo, Europa sin el cristianismo, era un charco de sangre constante. Lo mismo pasaba en las Américas. Lo mismo pasaba. Esa idea romántica, idílica, que el pasado siempre fue mejor y que las guerras en Latinoamérica comenzaron después de todas las desgracias, comenzaron con la llegada de Cristóbal Colón. Eso no es cierto. Eso era una región siempre muy volátil, muy peligrosa, porque es la humanidad en tiniebla, en todas sus manifestaciones. Pero en un mundo donde no existían los cristianos, ¿cómo trataban las personas, los reinos, a los prisioneros de guerra? Si usted era prisionero de guerra en uno de estos reinos, pues si sobrevivías la masacre, te cogían de esclavo, terminabas como esclavo, terminabas en un harén, si eras una mujer. En otros casos terminabas siendo sacrificado a sus ídolos, a los ídolos de los paganos, porque los paganos tenían sacrificios humanos
igual que en Latinoamérica, los aztecas también. Eso era normal en aquella época. Nosotros hoy en día no tenemos sacrificios humanos hoy en día y esa serie de cosas. Y ha sido gracias al cristianismo. No ha sido gracias a la política ni gracias a la ciencia. Ha sido gracias al cristianismo, porque el cristianismo introdujo valores a la humanidad que solamente se sustentan en el cristianismo, o que están sustentados en el cristianismo. Por ejemplo, el no hacer sacrificios humanos, el no robar, no matar. No quiere decir que antes de la llegada al cristianismo no existían códigos ni leyes en ciertos reinos y tribus y nación que les prohibía ciertas conductas de esas de robar, matar y esas cosas, ¿no? Porque se sobreentiende que no debe ser. Pero a veces no estaban coherentemente basados en algo. Estaba basado quizás en la voluntad de un rey, en algunos casos en ciertas religiones, pero el cristianismo tiene basado en él una ética cristiana. Los paganos no tenían esa ética cristiana. Los paganos, los dioses que tenían, entre ellos mismos se peleaban, se hacían violencia entre los mismos dioses. Los mismos dioses entre ellos a veces odiaban, violaban a las diosas, etc. Toda esa mitología pagana está cargada de violencias, de actos realmente vandálicos. No era nada más que una humanidad amplificada. Y hay un concepto en el cristianismo que es la santidad de Dios, que lo separa y lo hace diferente y no participa en esas prácticas y en esos hechos. Y tampoco quiere ver eso en sus adoradores o en su pueblo o en sus redimidos. Otra vez, esto se desprende del carácter excepcional del cristianismo, que en este caso, claro, es el cumplimiento del judaísmo también, ¿no? Porque el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Y si el judaísmo termina con el Mesías, la llegada del Mesías en ese sentido, ¿no? Que esa es la meta, hasta cierto punto, de una manera teológica, y el Mesías es Cristo. Entonces, lo que le sigue al judaísmo es el cristianismo, es el cumplimiento del judaísmo. Pero antes de la llegada de Cristo, y mejor dicho, antes de la llegada del cristianismo a Europa estaba sumida en todas estas oscurantismos, todas estas prácticas, sacrificios humanos, maltrato a los esclavos, la esclavitud, todas estas cosas. Y el cristianismo lo que hizo fue librar a Europa de todas esas supersticiones, de todas esas prácticas destructoras y destructivas. Claro que en países cristianos se siguieron practicando la esclavitud, especialmente aquí en los Estados Unidos. Pero esas prácticas no tienen bases bíblicas, porque la base bíblica del Nuevo Testamento es el amor al prójimo. Y entonces no tiene sustento bíblico, claramente. Pero había personas que siempre, con todas las regiones, que se dicen ser cristianas y no lo son. Así ocurrió también aquí en los Estados Unidos. Personas que eran culturalmente cristianas, pero existencialmente no lo eran. Nunca habían nacido de nuevo, etc. Entonces, por primera vez en el mundo, se empieza a hablar de este concepto de los derechos humanos. Y los derechos humanos nace de la noción que el ser humano no es cualquier otra criatura, que es especial. Y es especial, se sustenta en el cristianismo porque es creado a la imagen de Dios, y llevamos la imagen de Dios, y por lo tanto nos merecemos respeto, nos merecemos nosotros
ser tratado con cierta dignidad, respeto, pensando en la santidad del cuerpo, en la santidad de la vida humana. Todos estos son valores que el paganismo no le ofrecía a la humanidad. Al contrario, la gente o era superior o era inferior. Ahí no había más ningún tipo de contemplación con las personas. Hoy en día las personas podemos hablar de derechos humanos gracias a los cristianos, porque ese concepto se regó en Europa, en una Europa cristianizada, y ya te digo, basado en la doctrina de que el hombre es creado a la imagen de Dios. Y por ahí es por donde viene, ¿no? El hombre creado a la imagen de Dios, y entonces nuestra fe le da un trato preferencial al hombre y a la mujer, un trato preferencial en la creación. Yo sé que durante la época medieval no todos los seres humanos tenían esa madurez o esa espiritualidad. En la época medieval se torturaba a los herejes increíblemente, se quemaban vivos en la hoguera, muchos de ellos, increíblemente, por personas que decían ser cristianos en reinos cristianos. Pero realmente el cristianismo que ellos recibieron, esas personas, fue un cristianismo incompleto. Muchos rezos, muchas cruces, muchos rituales, pero no había esta esencia de la cual yo le estoy hablando, del amor, de la paz, de la misericordia, de la gracia, del perdón. Muy pocos entendían esto. Entonces no se puede juzgar al cristianismo por la conducta de estos ignorantes, porque realmente eso es lo que son. También habían personas que se metían en el cristianismo, por decirlo de esa forma, simplemente para escapar a ciertos estilos de vida, la pobreza, etc. Eso también ocurría, ¿no? Pero con el tiempo, el mundo europeo empezó a entender este asunto de los derechos humanos. Y hoy en día se tiene como una norma en casi todos los países europeos, como en una exigencia, como si esto siempre fue así. Y a veces nos sorprendemos cuando hablamos de los abusos a los derechos humanos y no nos damos cuenta que los derechos humanos es una doctrina o es una enseñanza o es una forma de ver al hombre muy moderna, y que vino después que el cristianismo se comenzó a regar en Europa. Porque antes de eso, como te cuento, no había una base moral, no había una base espiritual, no había una base ética para decir por qué yo no puedo maltratar a mi prisionero de guerra, por qué yo no puedo sacrificar a esta virgen o esta muchacha virgen que la tomé de esta villa, de este pueblo, y ahora es mi prisionera de guerra y la quiero sacrificar a mis diosas o a mis dioses, cuando es mis dioses y mis diosas, eso es lo que les gusta y eso es lo que piden y eso es lo que dicen y eso es lo que se ha hecho por cientos de años. ¿Quién le va a poner el pare a eso? Fue precisamente el cristianismo. Y la gente siempre está criticando, mucha gente critica al cristianismo, a los cristianos, y no se dan cuenta de los beneficios y el bien que le ha hecho a la humanidad. Porque si no, estuviéramos todavía, en Europa y en América también, estuviéramos nosotros todavía en esa edad oscura, donde lo que más mandaba era el que tenía el ejército más grande y el que tenía la espada más grande, ¿no? Eso era básicamente lo que había. Entonces esto es uno de los grandes beneficios por los cuales darle gracias a Dios. Lo que está pasando es que a medida que la humanidad se va poniendo post-cristiana, vamos perdiendo este efecto, esta moralidad, esta ética cristiana, se va erosionando también a medida que vamos dejando al lado el cristianismo y vamos de cierta manera regresando un poco a ese salvajismo. ¿Dónde está el concepto de ser honesto? ¿En qué se basa la honestidad? ¿En qué se basa la moralidad? Básicamente de ser honesto, de ser misericordioso, de ser compasivo, de ser leal,
de no mentir, de no sacar ventaja. En un mundo donde los reyes hacían tratos y después rompían los tratos, hacían convenios y después rompían los convenios. Como decimos nosotros, algunos no tenían palabra, pero no tenían palabra porque en su cultura no había un sistema que dijera, que los obligara a ellos a tener palabra, como decimos nosotros en nuestros países. No, fulano me dio su palabra. Es una cosa de dignidad. Pero en una moralidad donde los dioses no son santos, donde los dioses se mienten, donde los dioses se rompen y se traicionan unos a otros, ¿quién le va a decir a sus seguidores que deben de ser diferentes? Eso crea una crisis existencial. Y esto fue precisamente una de las razones que hizo al cristianismo más apetecible para muchos pueblos paganos, porque lo hizo diferente. Por primera vez venía un Dios donde era santo, donde no participaba en traiciones, en ese tipo de cosas. Y entonces los paganos empezaron a ver a los cristianos de otra manera. También las comunidades que eran paganas se fueron cristianizando al convertirse y empezaron a cambiar su estilo de vida. También ya no eran tan salvajes, como eran sus padres o sus tíos, sus abuelos, sino que ahora las generaciones que se habían convertido tenían otras virtudes. Y esto es una enseñanza que no se comparte en las escuelas públicas. Siempre se denota, se demoniza, se difama al cristianismo y se saca siempre que si las famosas, ¿cómo se llama?, cruzadas y todas estas cosas, como si ese fuera el único capítulo o lo único digno de hablar de la llegada del cristianismo a Europa. Hay muchas cosas, hay muchos beneficios, hay muchos conceptos, costumbres, leyes que nosotros tenemos hoy en día en nuestra sociedad que la damos por sentado, como que siempre estuvieron ahí, como que siempre fueron la norma, y no. Es gracias al cristianismo que tenemos esos conceptos, principios, leyes hoy en día. De tal manera que el mundo secular a veces quiere funcionar con principios cristianos sin ser cristiano, ¿no? Quieren deshacerse de Cristo, pero retienen principios cristianos. Muchas veces así funciona, porque se reconoce el gran beneficio que ha hecho la ética cristiana para el florecimiento de la humanidad y para el bienestar de la humanidad. Honestamente. Tal es así que en una época Hitler, se cuenta, nunca fue cristiano. Él odiaba el cristianismo. Pero la razón por qué él no deshizo el cristianismo totalmente es porque él sabía que si él eliminaba el cristianismo, iba a tener que sustituirlo por algo para darle algún tipo de religión a las personas. Y la alternativa que él vio fue el paganismo europeo, el regreso de los antiguos dioses paganos. Y él se dio cuenta que eso iba a hacer más daño que en su mente él pensaba que le hacía el cristianismo a su programa, a su visión social que Hitler tenía. Entonces prefirió quedarse con una versión del cristianismo, aunque lo odiaba. Pero si él eliminaba el cristianismo, iba a dejar a los alemanes y a Europa, porque la versión de él era tomarse toda Europa. Iba a dejar al nuevo hombre que él estaba creando en un vacío religioso, un vacío existencial, un vacío moral. Entonces por eso es que convenientemente Hitler siguió apostándole a su versión del cristianismo en su país, en Alemania. Así que bueno, gracias le damos al Señor por las buenas influencias que nos ha dejado a nosotros el Evangelio. Y eso a pesar que a lo largo de estos 2000 años la humanidad se resiste a someternos al señorío de Cristo. Porque si más personas fuéramos cristianos de verdad, el mundo fuera una bendición. No hubieran la guerra, no hicieran falta
los jueces, si todos viviéramos realmente por la ley de Cristo, no hicieran falta la guerra, los jueces, muchos de estos males que hoy en día aflige a la humanidad, no tuviéramos que lidiar con eso. Pero como el mundo se resiste al evangelio y al cristianismo, por eso no estamos mirando también los avances que ya hubiésemos visto si más personas fueran cristianas en el mundo, honestamente. Bueno, que Dios te bendiga y tenga un lindo día. Bendiciones. Bienvenido.